¿Cómo están, amigos? Les saluda nuevamente Franco Soriano. Vamos a hablar ahora sobre un tema del que muy poca gente se ha atrevido a hablar porque he estado revisando las redes sociales, pero quiero contar y narrar cómo fue el proceso de cáncer que llevó a la muerte a Alberto Fujimori, desde que le detectaron en 1997 una lesión en la lengua hasta este año en que él ha fallecido. Por eso yo les pido que se queden hasta el final de este video, dejen su like, compartan para apoyar este canal y hagan algunos comentarios. Así que vamos a empezar con esta historia y con esta cronología. Para comenzar con esta historia tenemos que remontarnos hasta 1997. Era un día común y corriente cuando Alberto Fujimori, en su segundo mandato, sintió una pequeña molestia mientras estaba comiendo, mientras estaba ingiriendo sus alimentos. Era una especie de dolor con una especie de ardor, lo que lo obligó a tener que ir al hospital Neoplásicas. Se dirigió a este hospital, muy conocido en la ciudad de Lima, y le detectaron que tenía una leucoplasia. En ese momento era una especie de lesión, como una especie de afta o una llaga grande de color blanco en la parte superior de la lengua, pero en la parte trasera. Era una leucoplasia, pero no era cancerígena. Pero le advirtieron que era potencialmente cancerígena porque se podía convertir en esto en algún momento. En aquel instante, él optó simple y llanamente por recibir el tratamiento que le ofrecieron, medicamentos para controlar esa lesión que tenía en la lengua, que lógicamente le causó una preocupación porque a nadie le agradaría saber que se tiene una especie de llaga que se puede volver tal cosa, ¿verdad? Pero él siguió con sus actividades, siguió siendo presidente de la República, siendo consciente de que tenía eso en la lengua. El problema, o lo realmente difícil, vino años después y lo voy a contar a continuación. Era el año 2002. Habían pasado ya 2 años desde que Fujimori había renunciado como presidente del Perú y él se encontraba viviendo en el Japón, cuando esa molestia que él tenía en la lengua la volvió a sentir. En esta ocasión él tuvo que recurrir ya en Japón a un médico para revisar esa lesión que había vuelto, pero en esta ocasión el médico le confirmó que ya se trataba de un problema oncológico. Lógicamente tuvo que recibir quimioterapia, tuvo que recibir medicamentos ya contra el tema oncológico, porque la leucoplasia, lesiones que se pueden dar tanto en la lengua, en el paladar, en las encías o en las mejillas, en un 50% de los casos terminan volviéndose en problemas oncológicos. Este fue el caso de Alberto Fujimori, que no le quedó de otra más que empezar ya un tratamiento contra el cáncer en aquel ya muy lejano año 2002. He querido contar y hacer también una especie de repaso y una cronología de todo lo que fue su proceso de cáncer, porque él ha sido paciente oncológico, porque ha fallecido de esta enfermedad realmente. Entonces él empezó a recibir este tratamiento, tuvo ya con este diagnóstico encima, él no se quiso operar porque habría tenido que sacarle parte de la lengua en aquel momento, en el año 2002, lo que lo habría dejado tartamudo, con problemas para hablar. Ya tenemos que irnos entonces hasta el año 2007, cuando él ya estaba nuevamente en suelo peruano y estaba siendo procesado por por las graves acusaciones de corrupción y violación a los derechos humanos.
cuando él nuevamente siente una especie de ardor y malestar en la lengua que no lo dejaba hablar ni comer. Siguió recibiendo en aquel año tratamiento contra el tema oncológico, pero un año después, ya en el 2008, los médicos le dicen que ya tenía una tumoración en la lengua, ya de un tamaño regular, por lo que lo tuvieron que operar. Le tuvieron que sacar una parte de la lengua, del fondo de la lengua, en la parte superior, y es por eso que, si ustedes recuerdan, él tenía algunos problemas para hablar, no hablaba claramente. Entonces le sacaron ese tumor, porque esta pequeña lesión blanquecina que terminó convirtiéndose pues en un tema ya oncológico, es decir, en la parte de su tumor, que amenazaba su vida en aquel momento. Fue intervenido y, al parecer, durante 4 años la enfermedad estuvo controlada, hasta que en el año 2012, él tuvo que ser intervenido nuevamente para sacarle un pedazo más de lengua. Esto ocurrió en aquellos años, lo que agravó más su estado de salud. El médico a cargo señaló lo siguiente: ya 2 o 3 meses antes de que Alberto Fujimori falleciera, habían notado también, según los estudios que le habían realizado, que la lesión en la lengua ya había hecho metástasis en todo el cuerpo, porque la metástasis se da cuando las células cancerosas viajan y se propagan a otras partes del cuerpo. En este caso, habían detectado que tenía tumoraciones también en el páncreas y tenía también ya un tumor maligno en el pulmón, y que lo único que se podía hacer era simplemente ya darle un tratamiento con inmunoterapia y dispararle con un láser la radioterapia a esa lesión que tenía en la lengua, que era lo más peligroso, porque era lo que no lo dejaba comer bien, no lo dejaba alimentarse, y que, para buena suerte, había reducido el tamaño del tumor en un 40%, pero ya en ese momento Alberto Fujimori, según palabras de su médico, ya estaba muy débil. Ya era muy difícil que él lograra pues vencer esta enfermedad. Y así ocurrió hasta que falleció el 11 de septiembre del año 2024. Esa fue la cronología de todo el proceso y todo el padecimiento de cáncer de Alberto Fujimori. Si llegaron a esta parte del video, dejen su like, compartan este video para apoyar este canal, y gracias para todos, a todas las personas que ven mis videos. Saludos, y conmigo será hasta la próxima.